estás, familia, ¿por qué no empiezas a adorar? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, vamos a declararlo, por su gran amor. Con brazos abiertos los recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Vamos a declarar que hay un futuro en Él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en Él. Vamos, puedes adorar, levanta tus manos y sigue adorando al Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que
saludarles, amigos y congregación de Iglesia Emmanuel, que este día domingo, ya 24 de octubre, te has podido conectar. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta transmisión. Gracias a Dios también por estas redes sociales que nos permiten poder estar cerca a pesar de la distancia. Y hemos alabado al Señor en este día. También se le llama el Día del Señor. Le hemos dado la gloria y la honra. Yo espero que allá en casita ya estés reunido con tu familia. Y si aún no lo estás, llámales. Dile, deja de hacer lo que estás haciendo, porque ha llegado el momento ahora de escuchar la palabra del Señor. Trae por ahí una libretita o tu devocional, porque estoy segura que el Señor va a hablar a tu vida y a tu corazón. Así escuchamos la palabra que hoy nos la va a compartir nuestro pastor Felipe López. Pongamos atención porque el Señor nos va a bendecir. Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir el mensaje de este día. Bueno, pues hoy sí traemos un tema distinto. Gracias a Dios hoy, bueno, pues algunos hermanos estarán en un bautizo, pero nosotros estaremos compartiendo ahora la palabra de nuestro Dios. Así es que esta transmisión solo será en línea. Les damos una cordial bienvenida y qué bueno que estés aquí. Hoy hablaremos de un tema que es un tema que por muchos años ya no hemos con frecuencia tomado como antes lo hacíamos, pero sin embargo eso no quiere decir que no tenga que suceder o no sea parte de nuestra doctrina. Nosotros hemos creído en el regreso de Jesús y bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Quiero invitarte primero para que podamos juntos orar y pedir al Señor de esa dirección, de esa sabiduría para poder compartir este mensaje y que nuestros corazones estén siempre abiertos y dispuestos para poder atender, pero también entender la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a compartir esta palabra. Pedimos al Señor. Padre Dios amado, eres fiel. Gracias te damos por darnos esta oportunidad de compartir una palabra en la guianza de tu Espíritu Santo ante esta necesidad de poder recordar, mi Dios, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque somos un pueblo, mi Dios, que tiene esa confianza, que tiene esa esperanza y que también, oh Padre eterno, doctrinalmente tenemos ese conocimiento. Yo te pido por cada persona que estará, Dios, conectándose para escuchar este mensaje, este día especial para nosotros, llamado el Día del Señor, en el cual como cristianos tenemos nosotros esa costumbre de reunirnos los días domingos para poder juntos adorar, juntos exaltar tu nombre, pero también juntos meditar, reflexionar en tu bendita palabra. Pedimos la guianza, el toque de tu Espíritu Santo, mi Dios, siempre, porque cuando meditamos en tu palabra necesitamos de esa presencia tuya que nos abra los ojos, que nos ayude a entender y en nuestro corazón retengamos esa palabra una vez que la entendamos para vivirla y atesorarla. Así sea en cada uno de nosotros, amado Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y pedimos por nuestros hermanos que están también, Dios, haciendo ese trabajo de bautismo, Padre, para que tú nos guardes, nos cubras, nos hagas, Dios, realizar este acto importante para nosotros como iglesia, bien, Dios, y podamos regresar en esa celebración de gloria, de triunfo, Dios, ante esa obediencia, Padre, que nuestros hermanos han tenido y han dado ese paso para obedecer tu palabra, esa instrucción de bajar a las aguas del bautismo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de un tema que les decía que es acerca del Señor Jesús, de su regreso. Y hay un pasaje en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 2. En casa tú puedes leer todo el pasaje porque es interesante además. Y sí quisiera que lo leyeras, aunque yo voy a leer solamente un versículo, pero en tu casa puedas leer todo este pasaje del versículo 18 al versículo 29 para darnos una referencia de lo que nosotros hoy estamos viviendo y que por eso hoy nosotros compartiremos esta palabra. Pero centro mi atención en el versículo 28 de la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice la Escritura: y ahora, hijitos, permaneced en él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bien, fíjate lo que dice primero. Está hablando de la segunda venida de Jesús, pero dice que nosotros necesitamos permanecer en Jesús para que cuando él se manifieste, cuando hablamos de manifestarse, estamos hablando de que se mostrará. Así es que, y quizás iniciando un poquito solamente como referencia, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, no vamos a hablar de que Él viene en espíritu, no vamos a hablar específicamente de la presencia que experimentamos nosotros en la iglesia, de su llegada ante un lugar o un espacio donde Él se pueda manifestar, hablando de las cosas espirituales. Estoy hablando de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Físicamente le conoceremos, físicamente lo veremos, físicamente Él vendrá, y por eso reconocemos que es el cumplimiento de esta palabra, el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero para esto quiero invitarte, porque vamos a hablar acerca del tema de nuestro tema, que es permaneciendo con seguridad ante la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros nos sintamos seguros, seguros de nuestra condición, seguros de nuestra vida cristiana, seguros de que cuando Él venga vamos a estar en las condiciones que Él espera encontrarnos, ¿verdad? Siempre trabajando, siempre haciendo lo que nos mandó que hiciéramos. Recordarás en todo tiempo nuestra visión también, en parte de esto es la gran comisión, y es una visión que toda la iglesia debería estar practicando acerca de dar a conocer a Jesús y el discipulado en nuestra vida como una práctica diaria para nosotros como cristianos. Pero yo quiero hablarte de esa seguridad que nos da a nosotros poder presentarnos delante de Dios. Lo primero que quiero comentarte es, por ejemplo, en el caso de nosotros, todos de alguna forma hemos ido a la escuela. Todos hemos tenido una experiencia ante un examen que vamos a presentar en un momento en la en la escuela donde tú asistas, desde los niveles primarios hasta universitarios es posible. Y sabemos esta situación que es importante conocer. Para pasar una prueba, por ejemplo, necesitamos, para pasar esa prueba, cumplir con ciertas características. ¿Cuáles serían esas características para pasar, por ejemplo, lo que llamamos una prueba o un examen, por ejemplo, en la escuela? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Todos necesitamos estar preparados. ¿Por qué? Porque el que no se prepara, no pasa la prueba o llega sin el conocimiento a la prueba. Y si llegar sin conocimiento a la prueba, pues es que totalmente estamos reprobados. Así es que la primera cosa que tenemos que hacer como característica es prepararnos ante algo que vamos a presentar, como el caso de un examen o una prueba en la escuela. Después de prepararnos, pues es asistir y presentarnos a ese examen, porque es como si tú no te presentas, en automático tienes una calificación reprobatoria. Pero si tú te presentas y haces tu examen, tienes la oportunidad de aprobar en los diferentes calificaciones que se puedan dar de acuerdo a tu resultado en la preparación que tuviste. Así es que para un examen siempre se necesita uno presentar. No puedes hacerlo desde tu casa o que el maestro diga, bueno, pues no pudiste venir, hasta la otra semana te lo puedes presentar. No, en el día indicado, ese es el día en que tenemos que estar preparados, y es el día en que tú y yo o cualquier estudiante se tiene que presentar para aplicar su examen. Y la tercera cosa que necesitamos hacer en la presentación de una prueba o un examen es tener la seguridad, la confianza de que nos preparamos bien, de que estudiamos. Bueno, pensemos un poquito cuando es en la tarde, a lo mejor y te preparaste, a lo mejor y era necesario descansar o dormir para ir con la mente fresca, ¿verdad? Para poder presentar nuestros exámenes hay que tener una preparación anticipada, y esta preparación que involucra el descanso y al mismo tiempo el haber estudiado nos va a dar la confianza y la seguridad cuando estemos en ese momento presentando nuestro examen. Es
Eso quiere decir que nuestro cuerpo va a estar tan ligero y tan bien preparado que cuando estemos presentando el examen vamos a hacer un examen muy rápido, porque ya tenemos todo lo que tenemos que hacer, o ya sabemos lo que teníamos que hacer. Y la cuarta, es que después de esa confianza que necesitamos tener, pues la clásica es que tenemos que ir a probar el examen. Nadie se presenta para reprobar. Todos estudiamos para aprobar. Todos nos preparamos para aprobar un examen. Por eso es que nosotros necesitamos considerar, aplicando este ejemplo de lo que es la prueba o el examen que presentamos todos en alguna ocasión en la escuela, es la misma aplicación que podríamos nosotros dar hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan precisamente nos menciona estas 3 características importantes y a las que yo quiero hacer referencia. Pero antes de esto quiero también recordarte que para nosotros es importante tener en nuestra mente como cristianos, iglesia, por favor, no podemos dejar de pensar que el Señor Jesús nos dio una promesa de que Él regresaría. No podemos quitar de nuestra doctrina o de nuestra enseñanza que el Señor Jesús vendrá por su iglesia de acuerdo a la Escritura. Él dijo que vendría y Él vendrá, y nosotros como iglesia necesitamos también estar preparados y esperarle. Esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo, y la iglesia se está preparando, y la iglesia se mantiene firme, y la iglesia también se goza por ese momento, en espera de un momento crucial en el que vamos a mirar venir o regresar o llegar a Jesús para poder venir por su iglesia. Nosotros recordamos el inminente regreso de Jesús, y hablo de que es inminente porque aunque han pasado muchos años, sin embargo sabemos que Jesús prometió que vendría, y hablar de inminente es que esto va a ocurrir en algún momento, y la iglesia necesita, decíamos hace un momento, en esas características estar preparada. Lamentablemente, a este tiempo, después de muchos años, y diríamos entonces miles de años, porque ya son miles de años en que hemos aprendido acerca del regreso de Jesús, y parece como si no ha ocurrido nada, pero sin embargo hoy parece que la iglesia precisamente está sufriendo una especie de adormilamiento. Y adormilamiento en esta área específicamente. No hablo en términos generales, porque gracias a Dios la iglesia sigue activa, sigue trabajando, sigue con esa visión, sigue con esa necesidad de clamar, de mantener una relación continua con Dios, con su Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Pero hablando del regreso de Jesús, puesto que es una promesa y es parte de nuestra enseñanza, es un área que no podemos olvidar ni dejar pasar, sino que necesitamos atender. Así es que la iglesia parece que en este momento sufre una especie de adormilamiento en esta área, y por consiguiente para nosotros es bueno mantener y recordar que el Señor prometió que regresaría. Así es que yo quiero marcar estos 3 puntos que está marcando el apóstol Juan acerca de la venida de Jesús, de acuerdo al versículo 28 que dice la Escritura: y ahora, hijitos, dice permanecer en Él. Ese es uno, permanecer en Él. La segunda que dice permanecer en Él para que cuando Él se manifieste, aquí vamos a hablar de cuando Él se presente, cuando podamos mirarlo, cuando lo que dice la Escritura, por ejemplo, en un momento hablaremos de esto, pero lo que dice la Escritura acerca de se escuchará una voz, por ejemplo, el sonar de una trompeta, donde dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos ascenderemos para estar con Jesús en las nubes. Este acontecimiento llamado rapto o llamado el arrebatamiento de la iglesia forma parte de lo que significa para nosotros el regreso de Jesús. Entonces, por eso dice para cuando Él se manifieste, porque habrá una manifestación, habrá una presentación de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros que le conocemos y que sabemos y esperamos en Él, nosotros escucharemos ese llamado de Él para poder subir y estar con Jesús. Y la última, después dice para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Así es que vamos a tomar la primera cosa. La primera es que permanezcamos en Él. La segunda es que Él se presentará, se manifestará. Y la tercera es que tengamos confianza, que estemos confiados con Cristo, ¿verdad? Así es que primero vamos a hablar acerca de permaneciendo con Cristo. ¿Qué es lo que nos ayuda a permanecer en Cristo? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos considerar para permanecer en Él? Lo primero que nosotros necesitamos hacer es que, mira, esto es importantísimo. Cuando nosotros andábamos fuera de los caminos del Señor, la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La otra descripción que nos da el apóstol Pablo es que dice que nuestro entendimiento estaba completamente entenebrecido, nuestra mirada estaba completamente ciega, no podíamos entender el plan que Dios tenía para nuestras vidas. Pero sin embargo Él tuvo misericordia de nosotros y nos tomó de ese lugar, quitó la venda de nuestros ojos para que pudiéramos ver, dice la Escritura, la luz de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero también borró nuestros pecados, limpió nuestros pecados, borró nuestras iniquidades y nos trajo una vida nueva en Cristo Jesús. Con esto quiero decirte que nos puso, después de haber vagado todo el tiempo por el mundo, nos trajo a un lugar para que pudiéramos nosotros crecer y desarrollar. Y de verdad que esto es importante, porque si Dios nos trajo a su iglesia y a ser parte de su pueblo, que tú y yo podamos permanecer en Él, que tú y yo podamos mantenernos firmes esperando ese regreso, sin soltarnos, sin dejar de hacer las cosas que el Señor nos mandó que hiciéramos. Por eso nos dejó un lugar y nos dio esa oportunidad, nos dio la bendición de ser llamados hijos de Dios, nos hizo parte de una iglesia local donde juntos alabamos, donde juntos crecemos, donde juntos aprendemos, y el permanecer en este lugar nos hace a nosotros poder perseverar, y el día en que Jesús venga, que nos encuentre de esa forma, trabajando, sirviendo en el lugar donde Él nos puso. Qué importante es para nosotros mantenernos. A veces nos ponemos a pensar o reflexionamos de repente los criterios que a veces tenemos, nuestro hablar diario o nuestra comunicación diaria y común es expresivamente es la siguiente, y es precisamente que Dios cuando venga nos halle sirviéndole, nos encuentre de alguna forma, alguien lo ha expresado así, que nos diga, bueno, que nos encuentre orando, que nos encuentre alabando al Señor. Es una manera de expresar que lo que para nosotros es importante es que estemos haciendo la voluntad de Dios todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga. Entonces lo primero que es que podemos permanecer en Cristo si estamos en el lugar donde Él nos puso. Lo segundo es que Dios también, nuestro Señor Jesús, espera que estemos en una misma situación, y es lo que llamamos el primer amor. Que mantengamos nuestras vidas cristianas firmes, que mantengamos nuestras vidas cristianas deseosos de estar con Dios todo el tiempo, vivificados nuestras vidas o nuestros corazones en su palabra, y como dice el apóstol Pablo también, cantando cantos, himnos espirituales, dice la Escritura, que ese gozo que manifiesta el salmista expresando, diciendo, vuélveme el gozo de la salvación, que ese gozo que experimentamos desde el principio, tú recordarás esa expresión, ese sentir en tu corazón cuando creíste, recibiste a Jesús y empezaste a compartir y estabas feliz porque el Señor te había rescatado, te había libertado, y ese mismo gozo y esa misma felicidad o esa misma característica en cuanto a tu vida ahora, como ese primer amor, se esté manteniendo hasta los días en que el Señor Jesús venga. En otras palabras, es que no aminoremos ese sentir o ese deseo de amar a nuestro Dios como Él nos dejó y nos indicó que lo hiciéramos. Dice la Escritura, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Que lo amemos de esa forma como en el principio logramos hacerlo.
Aquí a veces parece que mientras más avanzamos y el tiempo se llega del tiempo de Jesús, es más, la misma escritura hace referencia a eso que dice: el amor de muchos se enfriará y aún a los dice, y aún a los escogidos se engañarán. Habla de un efecto que tendrá la vida en el tiempo final o en el tiempo antes del regreso de Jesucristo. Que nosotros como iglesia nos acordemos de que es importante que si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús y tenemos ese amor, ese primer amor, y nos mantenemos en Él, bueno, pues vamos a tener una condición cuando el Señor Jesús venga para escuchar su voz, reconocer el llamado y poder ascender a los cielos o a las nubes para estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero también importante para nosotros es que tengamos una vida cristiana de calidad. Qué importante es que nosotros nos mantengamos así, con esa vida cristiana verdadera, una vida cristiana que nos bendice de una que nos ayuda a perseverar en condiciones que Dios espera de nosotros. Por eso también hablamos de un estado espiritual. ¿Qué sucede con este estado espiritual? Hablamos de que ojalá y cada uno de nosotros, antes de que regrese nuestro Señor Jesús, podamos mantenernos siempre buscándole en una condición espiritual buena, gozosa, fiel, dispuesta en todo tiempo, felices de congregarnos, felices de compartir, felices de trabajar, felices de servir. Que ese estado permanezca en nosotros. Me recuerda un poquito, por ejemplo, hablando de ese aceite que la palabra nos menciona. ¿Te acordarás de la parábola de las 10 vírgenes? La palabra del Señor nos habla de estas 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, y las insensatas se descuidaron, y el aceite que deberían tener en sus vasijas de reserva, pues se lo terminaron y solamente acumularon lo que tenían. Pero las prudentes tenían una característica distinta, que no solamente tenían lo que tenían sus lámparas, sino que también tenían otras vasijas, porque si se les acababa la lámpara, el aceite de la lámpara, tenían vasijas para poder mantener la luz encendida. Entonces nosotros tenemos que tener esta característica también, un estado espiritual, que podamos nosotros decir también que tenemos el suficiente aceite para que nuestra lámpara esté encendida, para cuando el Señor Jesús venga nos encuentre de esa manera. Es un tiempo que Dios prepara para nosotros. Así es que tú y yo tenemos que buscar que estas características estén en nosotros, porque de esta manera permanecemos en Cristo Jesús. Entonces permanecemos en Cristo Jesús, manteniéndonos en el lugar que nos puso, sirviéndole de la forma en que Él nos dio, también manteniendo una calidad de vida cristiana estable, en un estado de bendición, siempre de mantener nuestras vasijas llenas de su palabra, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, llenos de Dios para cuando Él venga. Qué importante es que nos mantengamos de esa forma. Así es que, iglesia, no nos descuidemos. El Señor Jesús nos manda que Él vendrá. Es la palabra que nos da, y que la iglesia necesita esas características. Por eso dice la palabra: y ahora, hijitos, dice, permaneced en Él. Qué importante es que permanezcamos. Esta es la forma en que podemos hacerlo. Así es que no descuidemos nuestra vida cristiana ni nuestra vida espiritual. No descuidemos tampoco el saber que Dios nos puso en un lugar para servir y para adorar y para hacer las cosas que Él nos dio como iglesia hacer en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, habrá un tiempo en que Él vendrá y que no nos agarre desprevenidos o descuidando el área cristiana o espiritual en nuestras vidas. La segunda cosa que veremos es que cómo es que Él se manifestará, dice la Escritura. Permaneced en Él para que cuando Él se manifieste, dice la Escritura. Entonces el Señor se va a presentar, nuestro Señor Jesucristo, y ese es el segundo punto: presentarnos con Cristo. Aquí hay algo importante: ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Mira, dice la palabra en Apocalipsis 22:12, dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, y dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Qué importante es, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Él prometió venir, dice, yo vengo pronto y vengo con un galardón. Ahora bien, entonces, ¿cómo se presentará nuestro Señor? Primero estaremos delante de Él para empezar.
Y tú sabes que si Él es santo, nosotros, por eso dice la Escritura, sed santos vosotros en vuestra manera de vivir. Y no habla de la santificación que recibimos nosotros de parte del Señor Jesucristo durante su sacrificio, porque somos presentados delante de Dios justificados, santificados, limpiados o lavados de nuestros pecados. Así es que por eso tenemos entrada al trono de gracia, dice la Escritura, y hallar socorro o misericordia oportuna para nuestras vidas. Pero aquí estamos hablando de presentarnos a Él con esa característica de ser santos, ¿verdad? Porque aún todavía la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que tú y yo estemos cuidando esa área de la santidad en nuestras vidas. Vidas en santidad que se encargan de ser piadosos, vidas en santidad que aman al prójimo, vidas en santidad que sabe tener o mantener su dominio propio ante una situación y responder correctamente cuando enfrentamos una situación complicada, porque de esa manera estamos glorificando a Dios. Vidas en santidad delante de nuestro Dios. Pero también nos habla acerca de esa presentación de cuando Él vendrá. Y dice la Escritura, lo que decíamos hace un momento, en la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para ir con el Señor en el aire. Así es que qué importante es que nosotros tomemos esta palabra en recordatorio. El Señor tiene un plan para nosotros, y primero nosotros vamos a presentarnos con Él de manera cuidando nuestra vida en santidad, porque Él tiene un galardón para nosotros. Es como esa motivante que nos ayuda y nos ayuda a mantenernos y a persistir siempre para continuar, para seguir, pero de la forma correcta, de la forma en que Dios quiere. Ahora, la realidad es que la vida cristiana la podemos vivir nosotros con una felicidad total. Yo estoy muy feliz realmente. Si bien es cierto, pasamos dificultades como todo cristiano. La misma Escritura dice que habrá pruebas en nuestras vidas, pero eso no implica que yo, una vez que pase por una prueba y venga tiempos complicados, yo desista y en lugar de ir aumentando, lo voy a expresar de esa manera, en lugar de perseverar en nuestra fe y mantener o sumarle a nuestra vida cristiana, la gente cuando pasa por situaciones así le resta, y algunas veces hasta tanto fue o tan difícil fue su prueba que abandona el camino del Señor. Sin embargo, sabemos que un día estaremos frente a Él, porque Él se manifestará, dice la Escritura. Así es que nos presentaremos a Él y Él tomará de nosotros, dice la palabra, porque aquí nos está hablando acerca de que estaremos con Él para siempre en las nubes con nuestro Señor. Ahora déjame decirte, porque Él nos tomará, porque dice que habrá un arrebatamiento, dice la palabra del Señor, y por consiguiente Él tomará a su iglesia. Pero aquí me da confianza esto, o mejor dicho, me motiva siempre, porque cuando nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, en automático somos de una sensibilidad espiritual. Voy a llamarlo como lo expresa también el apóstol Pablo, diciendo que nuestros sentidos estén ejercitados en lo espiritual. Así como tú tienes tus sentidos humanamente hablando en lo espiritual, ese sentido de poder reconocer o identificar siempre la voz de nuestro Dios cuando Él nos llama, cuando nos empieza a indicar de alguna forma, yo vengo pronto, como dice la Escritura, y que el mismo Espíritu habla a nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que somos hijos de Dios, y ese hablar del Espíritu de Dios a nuestras vidas nos va indicando esa necesidad de perseverar, de mantenernos, de cuidar nuestras vidas, porque el Señor Jesús viene. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, dice la Escritura, y conozco mis ovejas, pero dice, y las mías me conocen. Que tú reconozcas esa voz, que tú reconozcas ese tiempo, que tú reconozcas que pronto el Señor vendrá y se presentará delante de nosotros, hará ese llamado que tendrá, y las ovejas tendrán que escuchar, porque le escucharon a Él llamarles para que ascendiéramos para estar con Él. Los muertos en Cristo escucharán su voz desde la tumba y resucitarán, dice la palabra. Pero nosotros, si hubiésemos tenido todavía vida y estamos en la tierra, aunque esté un conflicto en la tierra, nosotros como ovejas escucharemos
escucharemos la voz de nuestro pastor y ascenderemos para estar para siempre con Él en las nubes, dice la Escritura. Tengamos esa seguridad, mantengamos nuestra vida de esa forma, al grado de que no nos preocupe el presentarnos a Él, sino que estemos en ese buen estado y condiciones que Dios espera que nosotros estemos. Y finalizo con el siguiente: que tengamos esa confianza con nuestro Señor Jesucristo, estemos confiados con Cristo. Sabemos que el Señor Jesús viene. ¿Sabes una cosa? Esa confianza nos la da su presencia continua. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que el Señor ha hecho en nosotros es no soltarnos. Tenemos la esperanza de su venida, pero la promesa de que Él está con nosotros nos ayuda a perseverar, a mantenernos firmes, a esperar en Dios. Todo este tiempo sabemos que Él nos ha estado hablando y nos dice: yo vengo pronto, yo estoy contigo. No estás solo, sigue adelante, sigue fortaleciéndote en mí. Porque cuando Él nos llame, tú y yo podamos ir con Él. Y termino entonces concluyendo. Iglesia, posiblemente si tu situación actual no es la que espera Dios encontrar cuando Él venga, necesitamos estar preparados. Yo no sé cuál es tu situación hoy, no sé si te sientas tibio, no sé si te sientas fortalecido, no sé si estés dudando, no sé si aún todavía tú pienses: bueno, eso de la venida de Jesús ya no es para mí, como la gente ahora empieza a decir muchas cosas acerca de esto. Porque a lo mejor en algún momento la iglesia se olvidó de compartir esta palabra, pero la realidad es que está en la Escritura, y lo que dice el Señor que Él vendría en su palabra es verdad. Entonces yo no sé cómo tú te encuentras y en qué situación estés, pero sí quiero motivarte y volver a recordarte que el Señor Jesús vendrá. Por consiguiente, necesitamos estar preparados. Iglesia, no sé cuál sea nuestra condición, pero necesitamos prepararnos. Y la otra es que si no tienes la seguridad en ti mismo para recibir, para esperar a Jesús cuando Él venga, pues asegúrate. Es tiempo de afirmarse, es tiempo de perseverar, es tiempo de permanecer. Quizás no sé si tú lo estés mirando, pero creo que hoy, mira, el mismo espíritu que es el espíritu que está en nuestros corazones, es el mismo espíritu que está en cada uno de nosotros, es el mismo espíritu que está en ustedes que están a través de internet, a través de Iglesia en Línea, que está en nuestras vidas. Y es el mismo espíritu que nos empieza a dar dirección y nos empieza a dejar mirar qué es lo que puede avecinarse o qué es lo que viene pronto. Y entonces de una manera de advertencia empieza a poner en nuestro corazón: afírmate. Ya son tiempos peligrosos, ya son tiempos difíciles, ya estamos en tiempos de los últimos tiempos, como dice Juan, por ejemplo, ¿no? Como dice Juan que son los últimos tiempos. Yo creo que ya estamos en esos últimos tiempos. No hablamos quizás de 1 año, 2 años, no lo sé. Lo cierto es que este es el tiempo y esta es la época en donde podemos expresar que es el último tiempo. Entonces necesitamos asegurar que cuando el Señor llame, nosotros podamos estar con Él. Y por último, si entiendes que al presentarte delante de Jesús, cuando nuestro Señor venga, te ocasionará una vergüenza, hay que limpiarse. Hay que buscar estar bien, para que cuando nos presentemos delante de Él, estemos en esa condición en la que el mismo Señor, con esa felicidad y nosotros con la nuestra de conocerle, de saber que hemos vencido y que podemos hoy estar con el Señor para siempre, no sea una vergüenza, como dice la Escritura. Dice: para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En otras palabras, para que cuando tú escuches esa voz, escuches la voz que dice: venid benditos de mi Padre y no hacedores de maldad. Nosotros esperamos esa buena palabra de Jesús al presentarnos a Él. Así es que yo sí quiero motivarte para que nos limpiemos. Hagamos de nuestras vidas en santidad, cuidando nuestras vidas. Y tomemos el tiempo y la oportunidad ahora que podemos hacerlo. Preparémonos para recibir a Jesús confiados, con la seguridad de lo que estamos haciendo y con una vida en santidad agradable a nuestro Dios. Iglesia, es tiempo de estar preparados. No dudes en lo absoluto
no divagues en lo que estás en indecisiones de tu vida cristiana. No creas que el mundo lo que te está ofreciendo es mejor que lo que Dios te ofrece. Es tiempo de perseverar, es tiempo de permanecer, es tiempo de afirmarse, iglesia, es tiempo de afirmarse, es tiempo de buscar la santidad, es tiempo de agradar a Dios, es tiempo de prepararse, es tiempo de asegurar nuestra vida cristiana. Además de la venida de Jesús, es tiempo de asegurarnos, porque nadie nos dice que el día de mañana estaremos, pero queremos estar con Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, ayúdame? Si tu condición ahora no es la mejor, ven a Jesús. Ven a Jesús. Prepárate, es tiempo de prepararse. Le digas al Señor: ayúdame, te necesito más que nunca. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de recordar que la promesa tuya del regreso de Jesucristo, mi Dios, encontramos en este pasaje el consejo del apóstol Juan, hablándonos de estar preparados, hablándonos, oh Dios, de que nos presentaremos delante de Dios, y hablándonos también de la seguridad que necesitamos tener cuando Jesús venga, oh Padre. Que como iglesia estemos preparados. Ayúdanos, oh Dios, a asegurar las áreas que posiblemente nos están afectando ahora, que corrijamos y podamos juntos en todas las áreas de una calidad de vida cristiana, Dios, ocuparnos en ello para estar preparados. Te pedimos perdón, Padre, y que nos guíes en todo lo que hagamos hoy, para poder mantenernos limpios con una vida santa, agradable a ti, oh Padre eterno, buscándote siempre, oh Dios, y confiados en lo que nosotros estamos hoy haciendo en la obediencia a tu palabra. Pido por nuestra iglesia, pido por nuestras vidas, que tengamos los sentidos espirituales tan sensibles que podamos escucharte y en su tiempo escuchar ese llamado de venir, benditos de mi Padre, y estar con Jesucristo. Ayúdanos a no olvidarnos de esa promesa, de esa esperanza, que también nos ayuda a mantenernos firmes del reconocimiento de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, como Él nos dejó dicho: en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo te pido por cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. De verdad, mantente preparado, agárrate con seguridad en las cosas de Dios, porque pronto escucharemos su llamado. Dios les bendiga, bendiciones. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos escuchado. Sabemos que la venida de nuestro Señor cada día está más cerca. Es increíble cómo el tiempo pasa tan rápido. Ya se nos está acabando casi octubre y el año. Así que, iglesia, no durmamos espiritualmente, estemos velando y preparados, porque Él viene pronto. Seamos hacedores de esta palabra. Y bueno, también vamos a adorar a nuestro Señor ahora de una forma diferente, pero no menos especial. Le vamos a adorar a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, y también agradecer por esos productos de despensa que has traído en la semana. Yo sé que el Señor va a seguir multiplicando tu despensa allá en casa y también tus finanzas, porque Él es fiel. Oremos juntos, iglesia, dando gracias. Amado Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, te adoramos. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque hemos visto tu provisión en nuestras vidas. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y hemos visto tu paz, tu amor, tu gracia, pero también tu provisión económica. Te ruego en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo, Señor, a tu iglesia, que con alegría, Señor, dispone en su corazón ofrendar y hacer llegar también esos diezmos. Que esa novena parte que queda sea multiplicada, sea bien administrada. Y si hay algún enfermo, Señor, sea sanado en el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra que tú nos dices que reprenderás al devorador, Señor, y tú eres fiel. Bendice también la despensa, Padre, multiplícala de modo que esas familias que están pasando por necesidad sigan siendo bendecidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.
Bueno, iglesia, estará apareciendo por ahí un número de cuenta en el cual tú puedes depositar, ya sea en una sucursal bancaria o en alguna de esas tiendas OXXO, o hacerlo llegar aquí a la iglesia, de modo que no te quedes sin esa bendición. Y bueno, te recuerdo también los avisos. Esta semana tenemos un evento muy importante en nuestra iglesia, que estamos esperando con mucha expectativa a todas las mujeres, tanto jovencitas como adultos mayores. Cualquier mujer de cualquier edad está invitada a esta reunión del Ministerio Únicas. Créeme que será de gran bendición. El tema será rompiendo cadenas, así que no te puedes quedar en casa. Vente temprano este jueves antes de las 6 de la tarde, porque puntualmente estaremos iniciando con la ayuda de Dios. Y si puedes, comparte también la transmisión día sábado, sea ya en línea, pero si puedes hacerlo presencial, yo te invito a que lo hagas, te esfuerces, serás grandemente bendecida, como en las reuniones anteriores que hemos tenido. No te lo puedes perder. Igual el día miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 y el día viernes nuestro culto de oración. Vente a orar, iglesia, no dejemos de hacerlo, hay mucha necesidad. Y bueno, los días sábados sabemos que tenemos la reunión de jóvenes y adolescentes, así que todos los jóvenes y adolescentes el día sábado por aquí tienen su reunión. Motivémoslos, mamás, papás, porque Dios quiere también esa generación bendecir, la generación de la juventud, de los adolescentes. Y bueno, el próximo domingo 10 de la mañana tenemos la primera reunión, 12 del día y 6 de la tarde. No nos perdamos esa bendición de congregarnos ahora que tenemos esa oportunidad. Y bueno, así despedimos esa transmisión. Damos un saludo a nuestros hermanos que están en línea por allá en el estado de Veracruz, en el Ciudad de México. Tenemos allá hermanas que se conectan. Recibe un saludo y una bendición de parte del Señor. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y por aquí nos vemos pronto. Bendiciones a todos.